llegué a casa de mis Roberts justo cuando le estaban gritando a mi hija de 6 años, lava bien los platos, niña inútil, mientras las hijas de mi hermana Brittany se reían, así que cancelé los pagos de su casa y el banco la subastó. Mi nombre es Ashley Roberts, tengo 34 años, y nunca pensé que me convertiría en la villana de la historia de mi familia. El martes pasado, llegué temprano a casa de mis padres para recoger a mi hija, Maya. Lo que escuché me heló la sangre, lava bien los platos, niña inútil. La voz de mi padre resonó como un trueno, mientras las hijas de mi hermana Brittany se reían tontamente. Las pequeñas manos de Maya temblaban en el agua jabonosa, las lágrimas corrían por su rostro. En ese momento, algo dentro de mí se hizo añicos, los pagos de la hipoteca que yo había estado haciendo por mis padres estaban a punto de terminar. Antes de contarte lo que sucedió después, ¿desde dónde estás mirando hoy? Dale me gusta a este botón y suscríbete si alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a alguien que amas. Crecer en la casa de los Roberts significaba una cosa, Brittany era lo primero. Mi hermana, ahora de 36 años, siempre fue la niña de oro, sus logros celebrados, sus fracasos excusados. Todavía recuerdo mi 10º cumpleaños, cuando mis padres me regalaron un libro de colorear usado, mientras que solo 2 semanas antes le habían comprado una bicicleta nueva a Brittany sin ninguna ocasión especial. Tenemos que ser prácticos con el dinero, decía mi madre, Nancy, aunque esa practicidad nunca parecía aplicarse a mi hermana. Nuestra casa familiar en los suburbios de Boston guardaba innumerables recuerdos, la mayoría dolorosos para mí. Mi padre, Thomas, un profesor de historia de secundaria con una voz atronadora, nunca perdía la oportunidad de compararnos. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Se convirtió en la banda sonora de mi infancia. Mi madre, bibliotecaria a tiempo parcial, asentía silenciosamente en señal de acuerdo. A pesar de las constantes comparaciones, yo sobresalí académicamente. Cuando Brittany y yo solicitamos ingreso a la universidad, ella entró en una universidad estatal, mientras yo recibí una beca para la Universidad de Boston. Mis padres asistieron a su orientación, pero afirmaron que estaban demasiado ocupados para la mía. Hice el viaje sola, llevando una sola maleta y la determinación de demostrar mi valía. Después de graduarme con honores en finanzas, fui ascendiendo hasta convertirme en consultora financiera en una prestigiosa firma en Boston. La ironía no se me escapó, la hija a la que habían descuidado se convertiría años después en su red de seguridad financiera. Mi matrimonio con Andrew no fue planeado con tanto cuidado como mi carrera. Nos conocimos en una conferencia, nos enamoramos rápidamente y nos casamos en el plazo de 1 año. Maya llegó poco después, una niña hermosa y curiosa con los ojos avellana de su padre y mi terquedad. Pero Andrew no estaba preparado para la paternidad. Cuando Maya cumplió 3 años, anunció que había cometido un error y nos dejó por su asistente de 24 años. El divorcio fue rápido, pero doloroso. Como madre soltera, necesitaba ayuda con el cuidado de los niños. Cuando mis padres se ofrecieron a cuidar a Maya 2 veces por semana mientras yo trabajaba hasta tarde, acepté a regañadientes. A pesar de nuestra tensa relación, quería que Maya conociera a sus abuelos, y las niñeras en Boston no eran baratas. Hace 4 años, cuando mis padres se enfrentaron a la ejecución hipotecaria de su casa, yo intervine. Papá había tomado algunas decisiones de inversión desafortunadas, y estaban 3 meses atrasados en los pagos de la hipoteca. Es solo temporal, prometieron mientras yo configuraba transferencias automáticas para cubrir su hipoteca mensual de $2.300. Ese arreglo temporal se había extendido a 4 años sin vislumbrar un final. Mientras tanto, Brittany se casó con un vendedor de coches llamado Scott, tuvo 2 hijas, Taylor y Brooke, ahora de 12 y 10 años, y trabajaba a tiempo parcial en una boutique. Ella no contribuía en nada a los gastos de nuestros padres, a pesar de vivir a solo 15 minutos de distancia. Nuestros padres trataban a sus hijas como de la realeza, les daban regalos en cualquier martes y las llevaban de fin de semana a parques de atracciones. En los últimos meses había notado pequeñas cosas que me preocupaban. Maya llegaba a casa de mis padres inusualmente callada o mencionaba que la abuela la había llamado torpe, cuando derramó jugo una vez. Maya preguntó por qué el abuelo decía que no era tan lista como sus primas. Había abordado estos comentarios con mis padres, quienes los desestimaban como solo bromas o afirmaban que Maya había entendido mal. Queriendo creerles, había aceptado sus explicaciones, mientras tomaba notas mentales para estar más atenta.
Mi apoyo financiero a mis padres no era de conocimiento común, ni siquiera Brittany lo sabía. Lo había mantenido en privado, en parte por la vergüenza de seguir buscando su aprobación a través de mi chequera, y en parte porque sabía que mi hermana se sentiría con derecho a una ayuda similar. En mi corazón, esperaba que al ayudarlos financieramente, finalmente verían mi valía y tratarían a Maya con el mismo afecto que mostraban a sus otras nietas. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que estaba perpetuando la misma dinámica con la que había crecido, tratando de ganarme un amor que debería haber sido dado libremente. Le estaba enseñando a Maya la misma lección tóxica, que el amor es condicional, basado en el rendimiento y la contribución financiera. El martes por la tarde lo cambiaría todo, aunque yo no lo sabía, mientras entraba al camino de entrada de mis padres 2 horas antes de lo esperado. La reunión con mi último cliente terminó temprano ese martes, así que decidí sorprender a Maya, recogiéndola antes de lo previsto. Mientras entraba al camino circular de mis padres, noté el SUV rojo de Brittany, estacionado descuidadamente cerca del garaje. Ella también debía haber pasado de forma inesperada. Mis padres vivían en una casa de estilo colonial, en un vecindario tranquilo, una casa que habían poseído durante 30 años y que casi pierden antes de que yo interviniera. No anuncié mi llegada de inmediato, planeando sorprender a Maya con el tiempo extra que tendríamos juntas. La puerta principal estaba abierta, algo típico de mis padres, a pesar de mis frecuentes advertencias sobre la seguridad. Al entrar en el vestíbulo, oí el tintineo de los platos desde la cocina, seguido de la voz retumbante de mi padre. No, 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 lo estás haciendo todo mal, sus palabras rebotaban en las paredes. Lava bien los platos, niña inútil. Es que no puedes hacer nada bien. Mis pies se congelaron en el suelo. Ya había oído a mi padre enojado antes, pero nunca dirigido a Maya con tanto veneno. Tomás, baja la voz, dijo mi madre, a medias. Los vecinos nos van a oír. No dijo, deja de gritarle a Maya, ni no le hables así. Solo preocupación por los vecinos. Me moví silenciosamente hacia la entrada de la cocina, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La escena que se desplegó ante mí fue peor de lo que había imaginado. Maya estaba de pie sobre un tamburete tambaleante en el fregadero, su pequeña figura apenas lo suficientemente alta, como para alcanzar el grifo. Su cabello castaño rizado estaba recogido en una coleta desordenada, y su camiseta rosa estaba empapada de agua de fregar. Sus pequeñas manos, rojas por el agua caliente, temblaban, mientras intentaba fregar una olla grande. Mi padre se cernía sobre ella, con el rostro enrojecido por la ira. Mi madre estaba junto a la nevera, con los brazos cruzados, pareciendo más molesta que preocupada. En la mesa de la cocina estaba sentada Brittany, deslizando el dedo por su teléfono con desinterés, mientras sus hijas, Taylor y Brooke, se reían tontamente, jugando en una tableta. Es tan estúpida, susurró Taylor a Brooke, lo suficientemente alto como para que Maya lo oyera. Ni siquiera sabe lavar bien los platos. Brooke se rió entre dientes. Eso es porque su papá no la quería. Mamá dice que por eso se fue. Mi sangre se congeló. ¿Brittany había estado difundiendo mentiras tan crueles sobre el padre de Maya? El labio inferior de Maya tembló, mientras luchaba con la olla, que era claramente demasiado pesada para sus brazos de 6 años. Una sola lágrima rodó por su mejilla, que rápidamente limpió con su manga mojada. Abuelo, es muy pesado, susurró Maya, su voz tan pequeña, que apenas la oí. La vida es pesada, espetó mi padre. Tus primas sabían lavar los platos correctamente a tu edad. Pero tú, eres igual que tu madre, siempre poniendo excusas. Mi madre suspiró dramáticamente. Tomás, déjame hacerlo a mí. Obviamente, ella no es capaz. No, insistió mi padre. Necesita aprender responsabilidad. No todo en la vida es fácil, como lo es para su madre. Ashley cree que el dinero lo resuelve todo. La ironía de su declaración no se me escapó. El hombre cuya hipoteca yo pagaba mensualmente estaba sermoneando a mi hija sobre la responsabilidad y criticándome a mí por usar dinero para resolver problemas. Un plato resbaló de los dedos jabonosos de Maya y se estrelló en el fregadero, aunque afortunadamente no se rompió. Mi padre golpeó con la mano en el mostrador, haciendo que Maya saltara y se encogiera. Por el amor de Dios, es que no puedes hacer nada bien. Por eso tus primas siempre están por delante de ti. En ese momento,
Me vi a mí misma a los 6 años, tratando desesperadamente de complacer a mi padre, siempre quedándome corta, siempre comparada desfavorablemente con Brittany. Era la historia que se repetía, el mismo patrón tóxico, extendiéndose a la siguiente generación. Los hombros de Maya se encorvaron en una postura de derrota que reconocí demasiado bien. Mamá dice que Ashley la mima, anunció Taylor en voz alta, levantando la vista de la tableta. Por eso es tan inútil. Brittany finalmente levantó la vista de su teléfono. Taylor, ya basta. Pero no había una verdadera reprimenda en su tono, e inmediatamente volvió a deslizar el dedo. Mientras Maya luchaba por levantar la olla para enjuagarla, más agua salpicó su ropa. Mi padre se llevó las manos a la cabeza, exasperado. Inútil. Absolutamente inútil, gritó. Estás tirando agua por todas partes. Tus primas nunca hicieron tal desastre. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Un recuerdo destelló ante mis ojos, yo a los 7 años, dejando caer un vaso de leche en la cena, el rostro de mi padre contorsionado por la misma rabia, las mismas palabras hirientes. Me había prometido a mí misma que Maya nunca conocería esa sensación de inutilidad. Sin embargo, allí estaba, experimentando el mismo trauma. En ese horrible momento, me di cuenta de que no era un incidente aislado. Los pequeños comentarios que Maya había reportado, los cambios en su comportamiento después de las visitas con mis padres, no eran malentendidos ni exageraciones. Esto era un patrón, uno que probablemente había estado ocurriendo durante meses, mientras yo trabajaba para pagar el mismo techo bajo el cual mi hija estaba siendo emocionalmente abusada. Observé cómo los pequeños hombros de Maya comenzaban a temblar con sollozos silenciosos, tratando con todas sus fuerzas de no llorar abiertamente y darle a mi padre otra razón para reprenderla. Esa fue la gota que colmó el vaso. Quita tus manos de esa olla ahora mismo, Maya. Mi voz cortó la cocina como un cuchillo, sorprendiendo a todos. 5 cabezas se voltearon hacia mí, con expresiones que iban desde la sorpresa, la culpa hasta, en el caso de mi padre, la desafianza. Ashley, exclamó mi madre. No te esperábamos hasta dentro de 2 horas. El rostro de Maya se arrugó de alivio al verme. Mamá. Saltó del taburete y corrió hacia mí, envolviendo mis piernas con sus brazos mojados. Podía sentir su pequeño cuerpo temblando contra mí. ¿Qué está pasando exactamente aquí?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila, mientras colocaba una mano protectora sobre la cabeza de Maya. Mi padre se recuperó rápidamente, su expresión cambió de sorpresa a ira defensiva. Enseñándole a tu hija un poco de responsabilidad, ya que tú claramente no te has molestado. ¿Llamándola inútil? Obligándola a lavar platos que apenas puede levantar. El control que mantenía sobre mi voz era tenue, en el mejor de los casos. Tiene que aprender, intervino mi madre. Las chicas todas ayudan en casa. Miré a Taylor y Brooke, quienes seguían jugando en su tableta, sin hacer ninguna tarea. ¿En serio? Todas las chicas. Brittany finalmente dejó su teléfono. No empieces, Ashley. Las chicas ya hicieron sus tareas antes. ¿Las hicieron? ¿O es que Maya es la única que se espera que se gane la vida aquí?, repliqué. Mi padre dio un paso al frente, cerniéndose sobre mí, al igual que lo había hecho sobre Maya momentos antes. Era una táctica que me había intimidado durante toda mi infancia, pero no funcionaría hoy. No me hables así, gruñó. Estamos cuidando a tu hija gratis 2 veces por semana, para que puedas perseguir tu elegante carrera. Un poco de gratitud sería apropiado. Gratitud, repetí, la incredulidad tiñendo mi voz. ¿Por abusar emocionalmente de mi hija? ¿Por llamarla inútil y estúpida? Nunca dijimos estúpida, se defendió rápidamente mi madre. Pero te quedaste quieta mientras Taylor lo hacía, repliqué. Y no finjas que esta es la primera vez. Maya, cariño, me arrodillé a la altura de mi hija. El abuelo te ha hablado así antes. Maya miró con miedo a mi padre antes de asentir lentamente. Usa tus palabras, cariño. Está bien decir la verdad. Cada vez que vengo aquí, susurró, el abuelo me hace limpiar mientras Taylor y Brooke juegan. Cuando no puedo hacer algo bien, se enoja mucho y dice que no soy tan buena como ellas. La habitación se quedó en silencio. Mi madre apartó la mirada, incapaz de encontrarse con mis ojos.
Brittany se removió incómoda, mientras el rostro de mi padre se enrojecía aún más. Eso es una exageración, espetó. Está dramatizando. No, no lo estoy, la voz de Maya ganó fuerza. Me dijiste estúpida la semana pasada cuando no pude leer la palabra grande de tu periódico. Dijiste que Taylor pudo leerla cuando tenía 5 años. Me sentí mal. ¿Qué otras cosas te han dicho, que no me has contado? Maya bajó la mirada hacia sus zapatos. La abuela me dijo que no comiera demasiado, porque me pondré gorda, como estaba papá. Y Taylor dijo que mi papá se fue, porque no me quería, y la abuela la oyó decirlo, pero no le dijo que parara. Me levanté lentamente, mi cuerpo entero temblando de rabia. Brittany, recoge a tus hijas y vete. Perdón, se burló Brittany. Tú no me das órdenes. O te vas, o te quedas y escuchas exactamente lo que pienso de ti, permitiendo que tus hijas acosen a una niña de 6 años. Tú decides. Algo en mi expresión debió convencerla de que iba en serio. Con un suspiro exagerado, recogió a sus hijas y su tableta. Vamos, chicas. La tía Ashley está teniendo uno de sus momentos. Mientras pasaban a mi lado, la llamé, y Brittany, si vuelvo a oír que tus hijas han repetido esas mentiras sobre el padre de Maya, nuestra relación se habrá acabado para siempre. Una vez que la puerta principal se cerró de golpe detrás de ellas, me volví hacia mis padres. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a tratar así a mi hija? Estás reaccionando de forma exagerada, dijo mi madre con desprecio. Los niños necesitan disciplina. ¿Disciplina? Esto no es disciplina. Esto es el mismo abuso emocional al que me sometisteis durante toda mi infancia. El mismo favoritismo, las mismas normas imposibles, las mismas comparaciones crueles. Te dimos todo, gritó mi padre. ¿Un techo sobre tu cabeza? Comida. Educación. Le disteis todo a Brittany, lo corregí. Yo solo era una idea tardía, la que nunca fue lo suficientemente buena. Y ahora le estáis haciendo lo mismo a Maya. Después de todo lo que hemos hecho por ti, la voz de mi madre adoptó el tono de mártir que también conocía. ¿Así nos pagas? Con acusaciones e ingratitud. Me reí, un sonido áspero, sin humor. ¿Qué habéis hecho exactamente por mí, mamá? Porque, desde donde estoy, yo soy la que os ha estado manteniendo a los dos, durante los últimos 4 años. Sus rostros mostraron sorpresa. Claramente, no esperaban que mencionara el acuerdo financiero delante de Maya. Eso es diferente, se alteró mi padre. Eso es la familia ayudando a la familia. La familia no llama inútil a una niña de 6 años. La familia no se queda quieta, mientras un niño es acosado. Y la familia ciertamente no hace favoritismos con los nietos. Tomé la mano de Maya firmemente en la mía. Nos vamos. Y no esperéis que volvamos pronto. Estás siendo ridícula, siseó mi madre. No puedes alejar a Maya de nosotros. Somos sus abuelos. Ya veremos, respondí, mi voz firme, a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Ser abuelos es un privilegio, no un derecho, y acabáis de perder ese privilegio. Mientras guiaba a Maya hacia la puerta, mi padre me llamó, no olvides quién paga tus cuentas, señorita. Me detuve y me giré lentamente. Creo que usted lo tiene al revés, papá. Yo pago sus cuentas. Pero no se preocupe, eso también está a punto de cambiar. Los dejamos allí, de pie en la cocina, el rostro de mi padre púrpura de rabia, la boca de mi madre abierta de sorpresa. En el coche, la pequeña voz de Maya rompió el silencio. Estamos en problemas, mamá. La miré por el espejo retrovisor, esta hermosa niña que merecía mucho más de lo que mis padres le habían dado. No, cariño, no estamos en problemas. Pero la abuela y el abuelo sí. El viaje a casa fue doloroso. Maya se sentó callada en su asiento elevador, sollozando ocasionalmente. En un semáforo en rojo, miré hacia atrás y la vi mirando por la ventana, su rostro, generalmente vibrante, vacío de agotamiento. Maya, necesito que sepas algo, dije suavemente. Nada de lo que sucedió hoy fue tu culpa. ¿Nada? Pero, no pude lavar bien los platos, susurró. Cariño, tienes 6 años.
No deberías haber estado lavando ollas pesadas en absoluto. Ese es un trabajo de adultos. El abuelo dijo que necesitaba aprender porque tú me mimas. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. ¿Puedes contarme qué más pasa cuando estás en casa de la abuela y el abuelo? La verdad, aunque sea difícil de decir. Mientras conducíamos por el tráfico vespertino de Boston, la historia de Maya se fue desarrollando. Cada martes y jueves, mientras yo trabajaba hasta tarde, mis padres la habían estado poniendo a trabajar, limpiando baños, aspirando, incluso arrancando malas hierbas del jardín. Mientras tanto, cuando Brittany dejaba a sus hijas, las trataban con galletas y dibujos animados. El favoritismo descarado se extendía a las comidas, sus primas tenían postre, Maya no, a las actividades, sus primas elegían los juegos, Maya tenía que seguirlas, y a los elogios, prodigados a sus primas, negados a Maya. ¿Por qué no me dijiste, cariño?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El abuelo dijo que tenías un trabajo importante y que no debías preocuparte por cosas tontas. Y que te decepcionarías de mí, si supieras que no podía hacer tareas como Taylor y Brooke. Llegamos a nuestro edificio de apartamentos, pero no pude salir del coche todavía. La culpa me aplastaba como un peso físico. ¿Cómo pude pasar por alto esto? ¿Cómo había permitido que la historia se repitiera? Maya, escúchame. Me giré completamente para mirarla. Nunca estoy decepcionada de ti. Eres lo mejor que me ha pasado, y nunca tendrás que ganarte mi amor haciendo tareas o siendo perfecta. ¿Entiendes? Su pequeño asentimiento no fue convincente, pero fue un comienzo. Esa noche, después de acostar a Maya con historias adicionales y tranquilidad, me senté a la mesa de mi cocina con una copa de vino y mi portátil. Mis manos se cernieron sobre el teclado, temblando ligeramente, mientras iniciaba sesión en mi portal bancario en línea. Años de pagos automáticos a la compañía hipotecaria de mis padres estaban listados en filas ordenadas, $2.300 cada mes sin falta, sumando más de $110.000. Hice clic en cancelar pago recurrente y confirmé sin dudarlo. Luego, llamé a mi asesor financiero, Mark, a pesar de lo tarde que era. Ashley, todo bien, respondió él, la preocupación evidente en su voz. Necesito hacer algunos cambios en mi cartera, expliqué, mi voz más firme de lo que esperaba. El dinero que iba a la hipoteca de mis padres, quiero que se redirija al fondo universitario de Maya. Es una suma considerable. ¿Estás segura de este cambio? Absolutamente segura, respondí. Y Mark, también me gustaría estudiar la posibilidad de establecer un fideicomiso para Maya al que mis padres no puedan acceder bajo ninguna circunstancia. Después de terminar con Mark, apagué mi teléfono, sabiendo que las llamadas empezarían pronto. Efectivamente, cuando revisé mis mensajes a la mañana siguiente, tenía 7 llamadas perdidas de mis padres y una docena de mensajes de texto que iban desde confusos hasta enojados. Pago rechazado. Llámanos inmediatamente. ¿Qué juego estás jugando, Ashley? Tu madre está fuera de sí por la preocupación. Llámanos ahora. Los eliminé todos sin responder. Al día siguiente, en el trabajo, apenas podía concentrarme. Durante mi hora de almuerzo, llamé a mi amiga Jennifer, la única persona que realmente entendía la complicada dinámica de mi familia. Hiciste lo correcto, me tranquilizó después de contarle los eventos del día anterior. Tus padres estaban abusando emocionalmente de Maya, justo como lo hicieron contigo. Pero cortarles financieramente se siente tan drástico. Lo drástico es que un hombre adulto llame inútil a su nieta de 6 años, señaló Jennifer. Lo drástico es hacer que un niño haga tareas que deberían manejar los adultos. Lo drástico es continuar los mismos patrones tóxicos con Maya que te dañaron a ti. ¿Lo que hiciste? Eso es simplemente establecer límites. Sus palabras me ayudaron, pero no aliviaron completamente mi culpa. Años de condicionamiento me habían enseñado que la felicidad de mis padres era de alguna manera mi responsabilidad. Esa noche, Brittany desató un aluvión de mensajes de texto. Mamá y papá me contaron lo que hiciste. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Son tus padres. No puedes simplemente cortarles por un pequeño incidente. Maya tiene que endurecerse, el mundo real no la va a mimar como tú lo haces. Esperé hasta que Maya estuvo dormida, antes de responder con un solo mensaje: mis arreglos financieros con mamá y papá no son asunto tuyo.
Y si alguna vez permites que tus hijas acosen a Maya de nuevo, también serás cortada. No financieramente, sino completamente de nuestras vidas. No respondió. 3 días después del incidente, el banco llamó para informarme de que mi padre había intentado acceder a mis cuentas personales, alegando que tenía autorización. No la tenía, por supuesto, y el intento fue marcado como actividad sospechosa. Inmediatamente, cambié todas mis contraseñas y preguntas de seguridad. El panorama se volvía más claro y perturbador. Mis padres nunca me habían visto como una hija a la que amaban incondicionalmente. Yo era un recurso, un medio para la seguridad financiera, alguien cuyo valor principal era lo que podía proporcionarles. Y estaban preparando a Maya para que se viera de la misma manera. A través de cuidadosas conversaciones con Maya y su pediatra, aprendí más sobre lo que había estado sucediendo durante esas visitas 2 veces por semana. Mis padres habían estado socavando sistemáticamente la autoestima de Maya, mientras elevaban la de sus primas. Le habían dicho repetidamente que no era tan inteligente, tan bonita, o tan capaz como Taylor y Brooke. Le habían hecho sentir que tenía que ganarse el amor a través del servicio y la perfección, el mismo mensaje tóxico que yo había recibido a lo largo de mi infancia. La revelación más dolorosa llegó cuando descubrí que mis padres nunca habían ahorrado realmente para la jubilación, a pesar de décadas de ingresos adecuados. Habían gastado todo lo que ganaban, asumiendo primero que Brittany los mantendría, hasta que se casó con un hombre de medios modestos, y luego recurrieron a mí como su red de seguridad financiera. Los pagos de la hipoteca no eran una situación temporal, eran el comienzo de lo que esperaban que fuera un apoyo de por vida. Había sido manipulada, justo como ahora intentaban manipular a Maya. Pero el ciclo terminaría conmigo. Una semana después de cancelar los pagos de la hipoteca, mis padres intensificaron sus intentos de contactarme. Mi padre dejó un mensaje de voz amenazante que me puso la piel de gallina. Ashley, soy tu padre. No sé a qué juego estás jugando, pero se acaba ahora. Recibimos un aviso del banco sobre el pago de la hipoteca. Arregla esto inmediatamente. Tienes una responsabilidad con esta familia. No olvides quién te crió y te dio un techo durante 18 años. Llámanos hoy, o habrá consecuencias. Su mensaje confirmó lo que ya sabía, veían mi apoyo financiero no como una generosa asistencia, sino como una obligación, una deuda que les debía simplemente por existir. Mi madre adoptó un enfoque diferente, llamando directamente a mi oficina, cuando yo no respondía a sus llamadas a mi teléfono móvil. Oficina de Ashley Roberts, respondió mi asistente. Soy Nancy Roberts, la madre de Ashley, la oí decir, cuando mi asistente puso la llamada en altavoz. Según nuestro arreglo, necesito hablar con ella de inmediato. Es una emergencia. Le hice un gesto a mi asistente, quien pasó la llamada. Mamá, ¿cuál es la emergencia?, pregunté, mi voz profesionalmente neutra. Mi presión arterial está por las nubes, por tu jugada con el pago de la hipoteca, siseó. El médico dice que este estrés podría darme un ataque al corazón. ¿Eso es lo que quieres? Lo que quiero es que respetes mis límites y trates a mi hija con amabilidad, respondí con calma. Y las emergencias médicas deben dirigirse al 911, no a mi oficina. Por favor, no vuelvas a llamarme al trabajo. Colgué antes de que pudiera responder. Esa tarde, me reuní con una terapeuta recomendada por la pediatra de Maya. La doctora Emily Carter se especializaba en trauma familiar y establecimiento de límites. Lo que describes es un patrón clásico de abuso emocional generacional, explicó después de que compartí nuestra situación. Tus padres te trataron como el chivo expiatorio, mientras que tu hermana era la niña de oro. Ahora están extendiendo esa dinámica a la siguiente generación. Pero, ¿estoy reaccionando de forma exagerada al cortarles financieramente?, pregunté, la culpa todavía me carcomía. Ashley, imagina si un extraño tratara a Maya de la forma en que lo hizo tu padre. ¿Seguirías pagando las cuentas de ese extraño? Dicho así, la respuesta era obvia. No, por supuesto que no. El apoyo financiero no es una obligación, especialmente cuando se utiliza como palanca para un abuso emocional continuo. Tus padres son adultos capaces de mantenerse por sí mismos. Tu hija es una niña que depende de ti para su protección. Salí de esa sesión sintiéndome más validada, pero desprevenida para lo que vino después. 2 días después,
mientras recogía a Maya de la escuela, me encontré con Brittany haciendo lo mismo con Brooke. Me acorraló en el estacionamiento. El banco está amenazando con la ejecución hipotecaria de nuevo, dijo sin preámbulos. Mamá y papá no pueden hacer el pago por sí solos. Eso es desafortunado, respondí, ayudando a Maya a sentarse en su asiento elevador. ¿Eso es todo? Eso es todo lo que tienes que decir. La voz de Brittany se elevó, atrayendo la atención de otros padres. Son tus padres, Ashley. Sí, lo son. Y Maya es mi hija. No financiaré a personas que la abusen, sean familia o no. El rostro de Brittany se enrojeció de ira. ¿Abuso? No seas tan dramática. Papá solo estaba tratando de enseñarle responsabilidad. ¿Llamándola inútil? ¿Obligándola a hacer tareas que sus primas no tienen que hacer? ¿Diciéndole que no es tan buena como Taylor y Brooke? Mantuve mi voz baja, pero firme. Eso es abuso emocional, Brittany, y lo sabes, porque ambas crecimos con eso. La diferencia es que tú estabas en el lado favorecido. Entonces, ¿esto se trata de celos infantiles? ¿Estás castigando a mamá y papá porque crees que me querían más? No, esto se trata de proteger a mi hija para que no experimente el mismo daño que yo tuve. Y si tuvieras un mínimo de empatía, lo entenderías. La expresión de Brittany cambió, un destello momentáneo de algo parecido al reconocimiento cruzó su rostro, antes de que la defensividad regresara. Bueno, no esperes que lo rescate. Scott y yo no podemos permitirnos su hipoteca. Nunca esperé que lo hicieras, respondí honestamente. Pero quizás sea hora de que nuestros padres aprendan a mantenerse por sí mismos, en lugar de depender de sus hijos. Esa noche, mis padres aparecieron sin avisar en mi apartamento. Los vi a través de la mirilla y hablé por la puerta cerrada. No voy a abrir la puerta. Por favor, váyanse. Ashley, no seas ridícula, la voz de mi madre era chillona. Necesitamos hablar de esto como adultos. De acuerdo. Cuando estén listos para hablar con respeto y reconocer cómo han tratado a Maya, podemos reunirnos en un lugar neutral, con un terapeuta familiar presente. Hasta entonces, por favor, váyanse antes de que llame a seguridad del edificio. ¿Llamarías a seguridad a tus propios padres? La voz de mi padre retumbó a través de la puerta. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Sí, lo haría. Y creo que tenemos recuerdos muy diferentes de lo que ustedes han hecho por mí, versus lo que yo he hecho por ustedes. Finalmente se fueron, pero no sin que mi padre gritara, esto no ha terminado, Ashley. Tenía razón en eso, al menos. Al día siguiente, recibí una llamada de mi tía Sharon, hermana de mi madre, que vivía en Vermont. No éramos cercanas, pero ella siempre había sido amable conmigo. Ashley, cariño, estoy oyendo algunas cosas preocupantes de tu madre, comenzó. Dice que los has cortado por completo, debido a un malentendido con Maya. Suspiré, dándome cuenta de que mis padres ahora estaban intentando reclutar a la familia extendida como monos voladores. No fue un malentendido, tía Sharon. Papá estaba abusando verbalmente de Maya, mientras mamá se quedaba quieta y no hacía nada. Igual que hicieron conmigo cuando crecía. Hubo una pausa antes de que Sharon respondiera. Sabes, yo vi cómo te trataban, comparado con Brittany. Debería haber dicho algo en aquel entonces. Pero tu madre y yo, bueno, nunca hemos tenido una relación fácil. No sentí que fuera mi lugar. Su admisión me sorprendió. ¿Te diste cuenta? Claro que me di cuenta. Era difícil pasarlo por alto. Pero cada vez que lo mencionaba, tu madre se ponía a la defensiva y me cortaba la relación durante meses. Eventualmente, dejé de intentarlo. Hizo otra pausa. Lo siento, Ashley. Debería haber sido más valiente. Su validación significó más de lo que ella podía saber. Gracias por decir eso. Por si sirve de algo, creo que estás haciendo lo correcto al proteger a Maya. Y entre nosotras, tus padres siempre han sido irresponsables financieramente. Tu abuelo les dejó una herencia significativa, que debería haberles asegurado la vida, pero se la gastaron en menos de 5 años. Esto era nuevo para mí. No tenía ni idea. Siempre han esperado que otros lo rescaten. Primero tu abuelo, luego tú. No está bien,
y no es tu responsabilidad. Después de hablar con la tía Sharon, me sentí más fuerte en mi decisión. La conversación también me ayudó a entender que el comportamiento de mis padres era parte de un patrón más amplio, que precedía incluso a mi nacimiento. 2 semanas después de cancelar los pagos de la hipoteca, mis padres recibieron su primera notificación formal de procedimientos de ejecución hipotecaria. Como era de esperar, me culparon por completo, enviando un correo electrónico grupal a toda la familia extendida, detallando cómo los había abandonado en su momento de necesidad, debido a un incidente disciplinario menor con Maya. El correo electrónico les salió espectacularmente mal. Varios miembros de la familia que habían presenciado el trato de mis padres hacia mí a lo largo de los años respondieron con sus propias observaciones, defendiendo mi decisión. Otros se pusieron en contacto conmigo en privado, ofreciéndome apoyo. La narrativa familiar estaba cambiando, y mis padres estaban perdiendo el control de ella. Mientras tanto, Maya había comenzado a ver a una psicóloga infantil, que se especializaba en abuso emocional. Después de solo 3 sesiones, la doctora Rena Miller solicitó una reunión conmigo. Maya está mostrando signos de ansiedad y baja autoestima, consistentes con el maltrato emocional, explicó suavemente. La buena noticia es que has intervenido temprano, y con un refuerzo positivo constante y la ausencia de las influencias negativas, los niños de su edad son notablemente resilientes. ¿Así que estará bien?, pregunté, el nudo de preocupación en mi pecho aflojándose ligeramente. Con tiempo y el apoyo adecuado, sí. Pero recomiendo encarecidamente seguir limitando el contacto con sus abuelos, hasta que se produzcan cambios significativos en su comportamiento. Asentí, más segura que nunca de que había tomado la decisión correcta. Después de un mes de contacto limitado, la situación financiera de mis padres llegó a un punto de crisis. El banco había programado una fecha de ejecución hipotecaria, y la realidad finalmente se estaba asentando. Mi padre llamó un domingo por la tarde, su voz notablemente apagada. Ashley, necesitamos hablar, en persona. Había estado esperando esta llamada. Estoy dispuesta a reunirme, pero solo con un terapeuta familiar presente, como mencioné antes. Comenzó a discutir, pero se detuvo. Bien. Lo que quieras. Organicé una reunión con la doctora Emily Carter, la terapeuta que yo había estado viendo, en su consulta la semana siguiente. Contraté una niñera para Maya, no queriendo exponerla a emociones potencialmente volátiles. La consulta era un espacio neutral, con asientos cómodos e iluminación suave, diseñado para que los clientes se sintieran a gusto. Mis padres llegaron puntualmente, ambos con un aspecto más desaliñado de lo que jamás los había visto. Mi padre había perdido peso, y el cabello de mi madre, generalmente perfectamente peinado, estaba recogido en una coleta apresurada. La doctora Carter comenzó estableciendo las reglas básicas. Estamos aquí para comunicarnos abierta y honestamente, pero con respeto. Todos tendrán la oportunidad de hablar sin interrupción. Nuestro objetivo es comprender las perspectivas de los demás y encontrar un camino a seguir, si es posible. Mi padre se movió impacientemente, pero asintió. Ashley, ¿te gustaría comenzar explicando por qué solicitaste esta reunión?, preguntó la doctora Carter. Tomé un respiro profundo. Estoy aquí porque quiero establecer límites claros con respecto a Maya. Lo que sucedió en su casa el mes pasado fue abuso emocional, y no fue un incidente aislado. Maya ha compartido múltiples ejemplos de ser tratada de manera diferente a sus primas, de ser menospreciada, y de ser hecha sentir inútil. Eso es una exageración, interrumpió mi madre inmediatamente. La doctora Carter levantó la mano. Nancy, tendrás tu turno para responder. Por favor, permite que Ashley termine. Continué. Este patrón de favoritismo y crítica es exactamente lo que yo experimenté al crecer. La diferencia es que estoy en posición de proteger a Maya de ello. No permitiré que internalice el mensaje de que tiene que ganarse el amor a través de la perfección o el servicio. En cuanto a la situación financiera, añadí, os he estado manteniendo a ambos durante 4 años, con el entendimiento de que era una asistencia temporal durante un momento difícil. En cambio, se ha convertido en una expectativa sin fecha de fin. No me siento cómoda continuando financiando a personas que maltratan a mi hija, independientemente de nuestra relación familiar. Cuando terminé, mi padre apenas podía contenerse. Tan pronto como la doctora Carter le hizo un gesto con la cabeza, se inclinó agresivamente. «Esto es ridículo.
No hemos hecho más que amar y cuidar a Maya. Sí, le estaba enseñando responsabilidad, algo que tú claramente no has hecho. En cuanto al dinero, esa fue tu elección. Nadie te obligó a ayudarnos. Pero cortarnos sin avisar, por un momento de severidad, es vengativo y cruel. Thomas, interpuso la doctora Carter. Oigo que sientes que la decisión de Ashley fue injusta. Puede intentar entender por qué, desde su perspectiva, ver a su hija llamada inútil pudo haber sido profundamente preocupante. Los niños necesitan disciplina, insistió. El mundo no la va a mimar. Hay una diferencia entre disciplina y humillación, señalé. Llamar inútil a un niño no es disciplina, es abuso emocional. Mi madre intervino, su voz adoptando el tono herido que también conocía. Siempre hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, Ashley. No somos perfectos, pero amamos a Maya y somos tus padres. No puedes simplemente sacarnos de tu vida porque la disciplinamos una vez. No fue una vez, respondí con firmeza. Maya me ha contado numerosos incidentes en los que la hicieron sentir menos que sus primas, en los que le daban tareas que a ellas no se les esperaba hacer, en los que la criticaban mientras a ellas las elogiaban. Los niños exageran, desestimó mi madre. La doctora Carter se inclinó hacia adelante. Nancy, Thomas, me gustaría compartir algo desde mi experiencia profesional. Los niños rara vez inventan patrones específicos de maltrato emocional. Podrían malinterpretar un incidente aislado, pero los informes consistentes de trato diferencial suelen tener una base en la realidad. El rostro de mi padre se enrojeció. ¿Así que usted también está de su lado? No estoy tomando partido, aclaró la doctora Carter. Estoy proporcionando contexto desde mi experiencia. Lo que importa ahora es si están dispuestos a reconocer que su comportamiento pudo haber herido a Maya y trabajar para cambiar esa dinámica. ¿Y si lo hacemos?, demandó mi padre. ¿Volverás a pagar la hipoteca? Su pregunta reveló todo sobre sus prioridades. No el bienestar de Maya. No reparar nuestra relación. El dinero. No, dije tranquilamente. Mi apoyo financiero nunca estuvo supeditado a su comportamiento. Siempre fue temporal, y ahora ha concluido permanentemente. Lo que ofrezco es la posibilidad de una relación con Maya en el futuro, pero solo si ocurren cambios significativos. No puedes alejarla de nosotros, insistió mi madre. Somos sus abuelos. De hecho, si puede, intervino la doctora Carter. Legal y éticamente, Ashley tiene todo el derecho a determinar quién tiene acceso a su hija, especialmente si cree que ese acceso es perjudicial. La reunión continuó durante otra hora, girando en torno a los mismos puntos. Mis padres alternaron entre la negación, la minimización, ocasionalmente, cuando recordaban las posibles consecuencias, un reconocimiento renuente de que quizás habían sido un poco duros con Maya. Al final, establecimos algunos parámetros básicos. Si mis padres querían volver a ver a Maya, tendrían que, primero, asistir a sesiones de terapia para abordar sus comportamientos y entender las interacciones apropiadas con niños. Segundo, reconocer el favoritismo y comprometerse a tratar a todos los nietos por igual. Tercero, respetar mis decisiones de crianza sin socavarlas. Cuarto, comenzar con visitas breves y supervisadas, solo después de mostrar progreso en la terapia. Mi padre se resistió al requisito de la terapia, pero mi madre sorprendentemente estuvo de acuerdo. Si eso es lo que se necesita para ver a Maya, lo haremos. En cuanto a su situación financiera, dejé claro que, si bien no reanudaría los pagos de la hipoteca, estaba dispuesta a ponerlos en contacto con un asesor financiero que pudiera ayudarlos a desarrollar un plan para su jubilación, incluyendo posiblemente vender su casa y reducirse a algo más asequible. No podemos vender la casa, protestó mi padre. Es nuestro hogar. Es una casa que no pueden permitirse, señalé suavemente. Y no vale la pena perder su relación con Maya. 2 semanas después de nuestra sesión, mis padres recibieron su aviso formal de ejecución hipotecaria. La realidad finalmente se asentó. Llamaron para informarme de que iban a poner la casa en el mercado y que habían encontrado un condominio más pequeño cerca, que se ajustaba a su presupuesto. Expresé mi apoyo a su decisión, sin ofrecer asistencia financiera. Mientras tanto, Maya continuó sus sesiones con la doctora Arena Miller. A medida que pasaban las semanas, sin la influencia tóxica de mis padres, noté cambios significativos en ella. Se reía más libremente,
probaba cosas nuevas, sin miedo a fracasar, y dejó de disculparse constantemente, por errores menores. Su maestra comentó sobre su mayor participación en clase y su creciente confianza. Una tarde, mientras la acostaba, Maya preguntó: «Mamá, la abuela y el abuelo están enojados conmigo, ¿por qué te dije lo que pasó?» «No, cariño», la aseguré. «No están enojados contigo. Están aprendiendo que la forma en que te hablaron no fue amable, ni justa. Y hasta que aprendan a ser amables, vamos a tomarnos un descanso de verlos». «¿Como un tiempo fuera?», preguntó. Su inocente analogía me impactó por su precisión. «Sí, exactamente. Como un tiempo fuera. Los adultos también lo necesitan a veces». 3 meses después de nuestra sesión de terapia inicial, mis padres habían asistido a 6 sesiones propias y solicitaron otra sesión conjunta. La doctora Carter informó que, si bien inicialmente se habían mostrado resistentes, estaban empezando a reconocer sus patrones, particularmente mi madre. Durante nuestra sesión conjunta, mi madre me sorprendió al abordar directamente el trato a Maya. Vi cómo Thomas le hablaba a Maya, y no hice nada. Vi lo diferente que la tratábamos, comparada con Taylor y Brooke, y lo justifiqué. «Estoy empezando a entender que estábamos repitiendo con Maya lo que hicimos contigo, y lo siento de verdad, Ashley». Mi padre, menos articulado emocionalmente, pero haciendo un esfuerzo, añadió: «Me equivoqué al llamar inútil a Maya. Ningún niño debería oír eso. Yo, estoy intentando mejorar». Su reconocimiento no fue perfecto, pero fue un progreso. Acordamos una visita corta, supervisada, en un lugar neutral, un parque cerca de mi apartamento. La visita fue incómoda, pero civilizada. Mis padres le trajeron a Maya un libro, en lugar de dulces o juguetes, demostrando que habían escuchado mis preferencias de crianza. Mi padre mantuvo una distancia respetuosa, hablando con Maya solo cuando ella iniciaba la conversación. Mi madre hizo un esfuerzo visible por evitar criticar o corregir el comportamiento de Maya. Cuando nos íbamos, Maya sorprendió a todos, dándole a mi madre un rápido abrazo. «Adiós, abuela. Me gusta el libro». Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. «Me alegra, Maya. Espero que podamos leerlo juntas alguna vez». El camino hacia la curación sería largo y probablemente tendría contratiempos. Los patrones establecidos durante décadas no desaparecen de la noche a la mañana. Pero ese pequeño momento en el parque me dio esperanza de que quizás, con los límites firmemente establecidos, alguna forma de relación saludable fuera posible. Mis padres vendieron su casa al mes siguiente, pagando la hipoteca y comprando un modesto condominio con el capital restante. Mi padre encontró trabajo a tiempo parcial, como guía turístico en un sitio histórico local, y mi madre aumentó sus horas en la biblioteca. Se estaban adaptando a vivir dentro de sus posibilidades, por primera vez en décadas. Brittany sorprendentemente se puso en contacto conmigo, después de que mis padres se mudaron. «No me di cuenta de cuánto dependían financieramente de ti», admitió, tomando café. «Y he estado pensando en cómo nos trataban de manera diferente, al crecer. Siempre lo vi como que yo era la favorita», continuó, «pero ahora me pregunto si en realidad fue justo para alguna de nosotras». «¿Qué quieres decir?», pregunté. «A ti te pusieron estándares imposibles y te criticaron constantemente, pero a mí nunca se me esperaba que lograra nada por mi cuenta. No me prepararon para la vida real en absoluto». Dudó. «Y me preocupa estar haciendo lo mismo con mis hijas». Fue lo más perspicaz que jamás había oído decir a Brittany. «Todavía hay tiempo para cambiar ese patrón», le dije. 6 meses después del incidente en la cocina de mis padres, habíamos establecido una nueva normalidad. Maya veía a sus abuelos una vez cada 2 semanas, durante unas horas, siempre conmigo presente. Mis padres continuaron su terapia, haciendo un progreso lento, pero constante, en la comprensión del daño que su comportamiento había causado. Se disculparon directamente con Maya, en términos apropiados para su edad, por haberla hecho sentir mal consigo misma. El momento más significativo ocurrió cuando Maya dejó caer su cono de helado durante una visita. Se quedó paralizada. Sus ojos se dirigieron con miedo a mi padre, esperando claramente ira o crítica. En lugar de eso, él dijo con calma: «Eso pasa a veces. Vamos a buscarte otro». Más tarde, me dijo en privado, vi el miedo en sus ojos. Tenía miedo de mí.
Nunca quiero volver a ver esa mirada. No fue un final perfecto, la vida real rara vez los ofrece. Pero fue el comienzo de algo más saludable. El ciclo de favoritismo y abuso emocional que me había dañado se estaba rompiendo, no solo para Maya, sino potencialmente también para Taylor y Brooke, a medida que Brittany comenzaba a reconocer los patrones dañinos en su propia crianza. Maya florecía, mis padres se volvían más autosuficientes, y yo aprendía que establecer límites no era egoísta, era necesario para la curación. El cordón umbilical financiero se había cortado, permitiendo que se desarrollaran relaciones más auténticas en su lugar. 6 meses se convirtieron en un año, y los cambios en la dinámica familiar se consolidaron. Maya, ahora de 7 años, había florecido de maneras que me llenaban el corazón de orgullo. Ya no andaba con pies de plomo ni se disculpaba por existir, había desarrollado una confianza que se notaba en todo, desde sus trabajos escolares hasta sus amistades. Señorita Roberts, me dijo su maestra durante una reunión de padres y maestros, Maya se ha convertido en una de nuestras alumnas más entusiastas en clase. El año pasado dudaba tanto en responder preguntas, pero ahora es la primera en levantar la mano. Estos cambios no habían ocurrido de la noche a la mañana, fueron el resultado de terapia constante, un ambiente familiar estable y afirmador, y una cuidadosa reconstrucción de su relación con mis padres bajo condiciones supervisadas. Nuestra nueva rutina familiar implicaba visitas breves con mis padres cada 2 fines de semana, siempre en lugares públicos o en mi apartamento conmigo presente. Estos límites inicialmente se sintieron rígidos e incómodos, pero con el tiempo crearon una sensación de seguridad, que permitió que se formaran conexiones genuinas. Mis padres se habían reducido a un condominio de 2 habitaciones que realmente podían permitirse. El proceso de vender su casa y eliminar su deuda había sido doloroso, pero finalmente liberador para ellos. Mi padre había continuado su trabajo a tiempo parcial como guía turístico histórico, descubriendo una verdadera pasión por contar historias, que había estado latente durante su carrera docente. Mi madre se había unido a un club de lectura en la biblioteca donde trabajaba, desarrollando amistades fuera de la familia, quizás por primera vez en su vida. Estaban aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades y, lo que es más importante, estaban aprendiendo que las relaciones no podían comprarse ni mantenerse a través de la dependencia financiera. Fue una lección difícil a su edad, pero una que finalmente fortaleció a nuestra familia. Nunca me di cuenta de cuánto afectó nuestra situación financiera nuestra relación contigo, admitió mi madre durante una de nuestras conversaciones. Empezamos a verte como un recurso, en lugar de una hija. Eso no fue justo para ti. Mi padre, todavía menos expresivo verbalmente que mi madre, mostró su cambio a través de acciones, en lugar de palabras. Había comenzado a preguntarle a Maya sobre sus intereses, y a escuchar realmente sus respuestas. Traía libros sobre temas que a ella le gustaban, y se sentaba pacientemente, mientras ella le leía, nunca corrigiendo, ni criticando, cuando tropezaba con las palabras. El cambio más notable ocurrió en la relación entre Maya y sus primas. Brittany, conmocionada por la agitación familiar y su propio reconocimiento de los patrones poco saludables que estaba perpetuando, había comenzado terapia familiar con sus hijas. Taylor y Brooke, inicialmente renuentes, estaban aprendiendo lentamente que el privilegio y el favoritismo no les servían bien a largo plazo. Durante una tarde de juegos cuidadosamente planificada en un lugar neutral, observé con asombro cómo Taylor ayudó a Maya con un rompecabezas difícil, en lugar de burlarse de sus esfuerzos. Cuando Brooke intentó volver a su antigua dinámica, haciendo un comentario hiriente sobre los zapatos de Maya, Brittany intervino de inmediato. Brooke, ese comentario no fue amable, ni necesario. Por favor, discúlpate con tu prima. La expresión de sorpresa en el rostro de Brooke solo fue igualada por la sorpresa en el de Maya, pero la disculpa llegó, torpe, pero genuina, y un pequeño cambio ocurrió en su relación. La terapia familiar continuó, tanto individualmente como ocasionalmente en grupo. Durante una sesión particularmente poderosa, la doctora Carter nos guió a través de un ejercicio en el que cada persona compartió lo que necesitaba de los demás para sentirse valorada y respetada. Cuando le tocó el turno a Maya, dijo simplemente, necesito que todos recuerden que todavía estoy aprendiendo. Está bien si cometo errores. La sencillez y la sabiduría de su declaración me hicieron llorar. De la boca de una niña de 7 años salió la lección que mis padres no habían logrado aprender en 7 décadas. Mi relación con Brittany había experimentado su propia transformación.
La pared de resentimiento y competencia que nos había separado desde la infancia había comenzado a desmoronarse, a medida que ambas reconocíamos nuestros roles en el sistema familiar disfuncional. Siempre pensé que solo estabas celosa de mí, confesó durante un raro almuerzo de hermanas. Nunca entendí que yo me estaba beneficiando de su favoritismo a tu costa. Y yo siempre pensé que eras cómplice de ello, admití. Nunca consideré que ser la niña de oro venía con sus propias presiones y problemas. No éramos mejores amigas, y probablemente nunca lo seríamos, pero habíamos desarrollado un respeto mutuo, que habría sido inimaginable un año antes. El cambio más profundo, sin embargo, fue dentro de mí. La culpa y la obligación que me habían llevado a apoyar financieramente a mis padres, mientras aceptaba su maltrato a Maya, habían sido reemplazadas por una comprensión clara de los límites saludables. Había aprendido que el amor no requería martirio, que ayudar a otros no debía hacerse a expensas del bienestar de mi hija, y que el apoyo financiero no era un sustituto del respeto genuino. También había aprendido el poder de romper patrones generacionales. Al negarme a permitir que Maya fuera tratada como yo lo había sido, no solo la había protegido, sino que había creado la posibilidad de sanación para toda nuestra familia. El ciclo de abuso emocional, favoritismo y dependencia financiera que había persistido durante generaciones se había interrumpido. Un año después de aquel fatídico día en la cocina de mis padres, celebramos el 7º cumpleaños de Maya con una pequeña fiesta en nuestro apartamento. Mis padres asistieron, llevando un regalo cuidadosamente elegido e interactuando apropiadamente con Maya y sus amigos. Brittany trajo a Taylor y Brooke, quienes jugaron con los otros niños, sin la dinámica jerárquica que previamente había definido su relación con Maya. Mientras veía a Maya soplar sus velas, rodeada de personas que estaban aprendiendo a amarla adecuadamente, sentí una paz que no sabía que era posible. El viaje no había sido fácil, y sin duda habría desafíos por delante, pero habíamos cambiado fundamentalmente la trayectoria de nuestra familia. Esa noche, después de que los invitados se fueron y Maya estaba acostada, me hizo una pregunta que resumía todo lo que habíamos pasado. Mamá, está bien que vuelva a querer a la abuela y al abuelo, aunque antes fueran malos. Me senté en el borde de su cama, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Absolutamente, cariño. La gente puede cometer errores, incluso grandes, y aún así cambiar para mejor. Lo importante es que ahora están intentando ser más amables, y que tú sepas que mereces ser tratada con respeto y amor, siempre. Asintió pensativa. Creo que están aprendiendo, justo como yo estoy aprendiendo mis tablas de multiplicar. A veces es difícil aprender cosas nuevas, cuando eres viejo. Me reí de su descripción de mis padres como viejos, pero la sabiduría de su observación era innegable. Eso es muy cierto, Maya. Y estoy orgullosa de ti, por estar dispuesta a darles otra oportunidad. Al reflexionar sobre nuestro viaje, me doy cuenta de que cancelar los pagos de la casa de mis padres, en realidad, no se trataba de venganza, aunque en el momento pudiera haberlo sentido así. Se trataba de negarme a financiar el maltrato de mi propia hija. Se trataba de romper la dependencia financiera que se había vuelto tóxica. Y lo más importante, se trataba de mostrarle a Maya que valía la pena defenderla, incluso cuando era difícil, incluso cuando significaba enfrentarse a la familia. La verdad es que, a veces, lo más amoroso que podemos hacer por los demás es establecer límites claros. A veces, el camino hacia la curación requiere incomodidad y cambio. Y a veces, proteger a quienes amamos, significa tomar decisiones difíciles que otros pueden no entender. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de tu familia? ¿Cómo equilibraste la compasión con la autoprotección? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Recuerda darle me gusta a este vídeo si encontraste útil nuestro viaje, suscríbete para más historias sobre sanación familiar y límites, y compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar, que defenderse a sí mismo, o a sus hijos, no solo está bien, a veces es necesario. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. Recuerda, romper patrones generacionales no es fácil, pero la libertad que trae a las futuras generaciones, hace que cada conversación difícil, cada confrontación incómoda, y cada dolorosa realización valga la pena. Que te vaya bien y sé valiente.